Bien, buenas tardes compañeros. Vamos a ir comenzando, ya vamos casi 10 minutos después del horario que teníamos planteado. Estamos acá en este segundo encuentro del ciclo de conversaciones virtuales que hemos planteado desde la carrera de historia y desde las cátedras de Historia Argentina 1, Historia de la Historiografía, Historia Americana, intentando mostrar las distintas investigaciones, proyectos y temas que se trabajan desde la provincia con nuestros docentes, con nuestros investigadores. Por eso le hemos dado de nombre Les Entrerrianes, en inclusivo enseñamos e investigamos nuestra historia. Conversaciones desde la universidad pública, porque ese es el lugar desde el cual estamos trabajando y desde el cual necesitamos y queremos seguir construyendo. En este caso nos encontramos con el profesor Federico Tálamo, ¿sí? Que les voy a leer un poco de su currículum, un poco nada más porque este chico tiene un montón de cosas. En principio, Federico Manuel Tálamo es profesor de educación física y además también es profesor de historia. Es especialista docente del nivel superior en educación y TIC, especialista en metodología de la investigación y a su vez está desarrollando su doctorado en ciencias sociales. Su tesis doctoral, en la que está actualmente trabajando, trata sobre la identidad de clase y caracterización social de la docencia en delegados gremiales en la provincia de Entre Ríos. Se desempeña como docente de las cátedras de investigación educativa, metodología de la investigación histórica, política educativa y el seminario Contexto Laboral y Trabajo Docente en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER y de metodología de la investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNED. En algunas de ellas actualmente hace uso de licencia por razones gremiales. También ha dictado otras cátedras como Epistemología de las Ciencias Sociales y el Seminario de Investigación también en la Facultad de Humanidades. Además de su tarea docente, forma parte coordina el equipo sobre historia del sindicalismo docente entrerriano. También integra el equipo de historia del Instituto de Investigaciones Pedagógicas Marina Vilte de la CETERA, la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docentes, la famosa Red Estrado, y el Centro Regional de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. Su trabajo científico de investigación gira en torno a las líneas de investigación tales como la historia del sindicalismo docente, historia y política de la educación argentina, métodos y técnicas de investigación social, identidad, procesos y regulaciones del trabajo docente. Sobre estos temas cuenta con diversas publicaciones y ha participado en diferentes eventos académicos. Recientemente ha salido una publicación en carácter de compilador junto con el compañero y profesor Mariano Rosados del libro Política Educativa, Sindicalismo y Trabajo Docente, editado por el ACMER con el apoyo del Instituto de no sé cuánto, la CETERA, la Red Estrado, la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales y CLACSO. También ha sido secretario de formación sindical de la seccional Uruguay, congresal titular de el ACMER, ocupando hoy en día, en la actualidad, el cargo de vocal de la Comisión Directiva Central de dicho sindicato. En los últimos meses también ha desarrollado junto al equipo de investigaciones y estadísticas del ACMER una serie de relevamientos sobre las condiciones del trabajo, estudio y aprendizajes de docentes y estudiantes en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, que la verdad que ha sido un laburo de encuestas muy, muy bueno para conocer la realidad de lo que se vive en nuestra provincia. Sin embargo, si tenemos que hacer una presentación un poco menos formal, podemos decir de Federico que es marxista, militante sindical, ateo recalcitrante, hincha de River y catador autodidacta. Bien, Federico, te cedemos la palabra para que nos cuentes sobre este trabajo en el que andás, Escuela, Trabajo, Identidad Política, Huellas del Sindicalismo Entrerriano.
Muchas gracias, Mariela, por la presentación. Buenas tardes a los compañeros y compañeras que están presentes. Me reí un poco sobre el final de la introducción porque en una charla previa con Mariela, con la coordinadora de esta actividad, yo le mencionaba que cualquier referencia verdaderamente seria, responsable y comprometida de lo que uno ha hecho o uno es, o uno cree que es, está un poquito más del lado de lo que acaba de decir al final que de todo lo anterior. Todo lo anterior, en definitiva, no dejan de ser datos un poco sueltos, papeles, información general, pero lo importante es lo que uno siente y lo que uno vive y lo que a uno le apasiona, que pasa un poco más por ese lado. Antes que nada, quería contarles, justo unos minutos antes de empezar, tuvimos con Mariela un intercambio en el cual, un poco preocupado, yo le estaba explicando que me debía mudar de computadora porque media hora antes, 45 minutos antes, más o menos, del inicio de esta actividad, voy a aprender la computadora, desde la cual ahora sí me estoy comunicando con ustedes, y me encuentro con el clásico mensaje de actualización en curso de Windows, y como ustedes sabrán, cuando la computadora no es del todo nueva, esas actualizaciones no se concretan en unos pocos minutos, sino que a veces pueden llevar hasta una hora o más. Cuestión que a uno le remite a pensar en lo que son las vicisitudes del trabajo y de las actividades docentes desde la virtualidad. Cuando trabajamos de manera presencial, si uno tuviese que estar asistiendo o dirigiéndose para participar de una conferencia, de una charla, de una actividad de estas características, podrían pasar cosas como, por ejemplo, un accidente, que se pinche una rueda del auto y por tal motivo se llegue tarde. Y uno dice, bueno, ¿qué podría llegar a pasar de estas características en la comodidad del hogar? Bueno, en la comodidad del hogar pasan otras cosas distintas, pero igualmente complejas desde el punto de vista de la puntualidad, como por ejemplo que no funcione la computadora. La cuestión es que milagrosamente sobre el último minuto pudimos, y digo sobre el último minuto en términos literales porque creo que a las 18:28, 29 logré prender la computadora y bueno, ahora nos estamos comunicando. Bueno, como seguramente Mariela ya les habrá comentado, va a estar el espacio para que sobre el final de la actividad, o mejor dicho, luego de que yo intervenga, ustedes puedan hacer preguntas, comentarios, valoraciones o lo que les parezca más pertinente para poder profundizar sobre el tema. En principio, me parece interesante volver un poco sobre la temática que convoca esta primera actividad o esta actividad parte de una serie que se están desarrollando, como decía Mariela, en el marco de la carrera, a la cual le pusimos un título bastante tenaz, bastante incisivo, que es Escuela, Trabajo e Identidad Política, huellas del sindicalismo docente entrerriano, del apostolado normalista a las filas del movimiento obrero organizado. Y en este sentido me parece interesante destacar estas tres palabras, escuela, trabajo e identidad política, porque justamente son tres de los ejes o de los núcleos que van atravesando lo que es la conformación histórica del sindicalismo docente, de las organizaciones sindicales docentes, desde sus orígenes, hace ya más de 100 años, hasta el presente. Una sindicalización que ciertamente fue tardía si nosotros la comparamos con el proceso de organización y de lucha que fueron experimentando otros sectores del movimiento obrero, lo que puede haber pasado con trabajadores industriales, trabajadores del campo de lo que podríamos denominar la función más manual dentro de las relaciones sociales e incluso dentro del propio Estado. En el caso de la docencia, si lo que nosotros denominamos el colectivo docente, el proceso de sindicalización, de organización en sindicatos, organizaciones sindicales, fue bastante más tardío. Y cuando decimos que este proceso fue bastante más tardío con respecto al resto del movimiento obrero, podemos identificar una serie de conjeturas o una serie de hipótesis explicativas acerca de por qué la docencia demoró tanto en organizarse sindicalmente y en actuar de una manera más o menos análoga con el resto del movimiento obrero. Cuando digo actuar me refiero tanto a las consignas, al tipo de reivindicaciones, como a los métodos o las estrategias para llevar adelante en el marco de la lucha. Y entre estas hipótesis explicativas, algunas de las más fuertes son el origen social de la docencia. Estamos hablando de un colectivo que tradicionalmente, al menos en sus comienzos,
estuvo muy vinculado con sectores medios urbanos. Digo sectores medios por una cuestión de que indefectiblemente siempre la docencia ha formado parte de la clase trabajadora y no de esto tan, por decirlo de alguna manera, difuso o contradictorio que en muchos ámbitos se dan a llamar clase media. En todo caso, siempre la docencia ha tenido cierto ir y venir entre lo que sería una clase trabajadora, un proletariado más o menos acomodado, calificado, y sectores de la pequeña burguesía, de ahí que viene esta caracterización de un origen social más o menos intermedio. Desde el punto de vista de la composición de género de la docencia, sabemos que es un colectivo, sobre todo en sus orígenes, hoy no tanto, aunque lo sigue siendo, pero especialmente en sus orígenes, predominantemente femenino. Luego podemos centrarnos en lo que es la función social, la docencia como una burocracia del Estado. Cuando digo burocracia no lo digo en términos peyorativos, sino en el sentido weberiano del término burocracia, es decir, un sector social, un grupo de trabajadores especializados en un área del Estado, que en este caso tiene que ver con la enseñanza, con el trabajo del sistema educativo. Por otro lado, la fragmentación que tuvo durante mucho tiempo las organizaciones del colectivo docente, la fragmentación en función de los títulos, de los niveles, de las modalidades, de las jurisdicciones, porque durante mucho tiempo fue notoria la diferenciación entre docentes titulados y docentes no titulados, entre docentes de los niveles primarios y secundarios, básicamente maestros, maestras y profesores, entre docentes de jurisdicción provincial o docentes de jurisdicción nacional, es decir, una fragmentación que repercutió en la capacidad de organización de la docencia, tanto en Entre Ríos como a nivel nacional. Y por último, otra de las características, o otro de los elementos que podemos mencionar como condicionante y determinante para esta sindicalización tardía, tiene que ver con la falta durante muchas décadas, durante prácticamente la primera mitad del siglo XX, la falta de una regulación de la carrera docente que se va a plasmar luego en el año 58 a través de lo que conocemos como el Estatuto del Docente Nacional. Entonces ahí tenemos una serie de elementos o de tópicos que podríamos conjugar, es decir, tomarlos conjuntamente para de alguna manera intentar explicar esta sindicalización tardía del colectivo docente en la Argentina. Un origen social más vinculado con sectores medios urbanos, una composición de género predominantemente femenina, una función social ligada a la burocracia del Estado, una fragmentación interna del colectivo docente, ya sea por títulos, por formación, por niveles, por jurisdicciones, e incluso la falta de regulación de la carrera. Cuando digo la falta de regulación de la carrera, tiene mucho que ver con la imposibilidad durante mucho tiempo de poder gozar de estabilidad laboral y de ascensos o determinado tipo de beneficios regulados por mecanismos concursales claros. También, a la par de esto, podemos señalar que la conformación de las organizaciones docentes o el colectivo docente como tal, a lo largo de la historia, ha ido mutando en su identificación política o político-social, en su identidad como sector social dentro de las relaciones que se dan entre los distintos grupos en la comunidad. En un primer término, es decir, en una primera etapa, que podríamos decir va desde los orígenes del sistema educativo, allá por la década de 1880, y recordamos la famosa ley 1420 que sirve de cimiento para el sistema educativo nacional, de 1884, esta etapa que va desde la década de 1880 hasta aproximadamente la segunda, tercera década del siglo XX, que es cuando hablamos del famoso apostolado laico. Decimos el apostolado laico porque en aquel entonces se planteaba que la docencia tenía un componente mayormente vocacional que laboral o profesional. Laboral ni siquiera era parte de las discusiones, pero cuando se discutía en torno a cómo se podía caracterizar a la docencia, el aspecto o el atributo que sobresalía por sobre cualquier otro era la vocación. Para ser docente, en primer término, había que tener vocación, pero no una vocación entendida como un placer por lo que uno hace, por la enseñanza, una pasión por lo que tiene que ver con el campo pedagógico, con escuelas, sino una vocación más entendida como una suerte de entrega a un mandato social que tenía que ver con la
formación de la civilización, ¿sí? Por eso se hablaba del apóstol laico de la civilización. Y muchas veces también esta lógica del apostolado laico servía como excusa para frenar determinado tipo de reivindicaciones del colectivo docente. Luego, con el paso del tiempo, sobre todo en la segunda década en adelante del siglo XX, las primeras organizaciones docentes van teniendo una conformación que tiene más que ver con una mirada profesionalista. Y cuando decimos profesionalista, estamos hablando de un colectivo que se empieza a asumir a sí mismo con una responsabilidad, con una función clara, con el desarrollo de una tarea específica y que como tal tenía derecho a plantear determinadas reivindicaciones vinculadas con esa profesión. Obviamente también la época del predominio, la hegemonía de esta concepción profesionalista está muy vinculada con la idea de la docencia como un factor de jerarquización social, la jerarquización de la docencia como un componente de organización de maestras, maestros y profesores en general. Y finalmente podemos hablar de una tercera etapa, que es la de la docencia entendida a sí misma, es decir, el colectivo que se entiende, se identifica a sí mismo como parte de la clase obrera, cuando las y los docentes empiezan a reconocerse como parte de esta clase trabajadora y se empieza justamente a dar forma en esta etapa a lo que hoy se conoce como la idea de trabajadores de la educación. El hecho de pasar de concebirse como profesionales docentes, como apóstoles laicos de la civilización o como educadores, en un concepto más bien difuso, a considerarse específicamente como trabajadores de la educación, trabajadores de un campo de la enseñanza que tenía que ver con toda una serie de especificidades, pero que eso no los alejaba de lo que era el movimiento obrero en su conjunto. Entonces, para no hilvanar demasiados conceptos de manera muy rápida, primero planteamos esto que tiene que ver con las características específicas del colectivo docente que, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, dificultaban o condicionaban la posibilidad de una sindicalización, por eso hablamos de una sindicalización tardía, y luego pensar la historia del movimiento sindical docente o de las organizaciones docentes en general a través de 3 etapas identitarias. Una primera etapa, que son las primeras décadas y que tiene que ver con el apostolado laico, donde lo que predomina es la idea de la vocación. Una segunda etapa que tiene que ver con el funcionariado estatal, donde predomina la idea o la concepción identitaria en torno a la profesión docente. Y finalmente, una etapa donde se va consolidando el perfil sindicalista y tiene que ver con la asimilación de la docencia como parte de la clase obrera y de las y los docentes en sí como trabajadores de la educación. Ahora, yendo un poco más profundo, yendo un poco más a la especificidad de estas etapas, la idea es hacer una suerte de repaso sobre algunos procesos, algunos hitos históricos que han marcado este proceso de sindicalización docente. Desde los orígenes del sistema educativo, seguramente la mayoría sabrá, o para quienes no, hacia la década de 1870, nuestro amigo Sarmiento, nuestro polémico y enigmático amigo Sarmiento, introduce en nuestro país una corriente pedagógica, es el normalismo, y esta corriente pedagógica del normalismo es la que permite, a través, valga la redundancia, de las escuelas normales, ir formando a cientos y cientos y miles de maestros y maestras que se van a desempeñar en las diferentes instituciones, diferentes escuelas primarias de todo el país. Va a ser esta corriente, el normalismo, la que termine dándole forma al mandato del apostolado laico, ¿sí?, en lo que podemos denominar un periodo embrionario de las organizaciones docentes. Hasta 1918 aproximadamente, sobre todo en nuestra provincia, la mayor parte de las organizaciones eran organizaciones que tenían un componente de carácter más mutual, más legalista. Las organizaciones docentes se enfocaban en lo que tenía que ver con la reivindicación de la nacionalidad, la reivindicación de la autonomía, pero a su vez el respeto al mandato del Estado, y todo esto de la mano del desarrollo, por supuesto, del sistema educativo que tiene estas mismas características en una etapa inicial. Decimos 1918 no porque sea un punto de inflexión, sino porque específicamente en la provincia de Entre Ríos representa el momento en el cual empieza a darse un proceso de organización de las primeras asociaciones del magisterio. En 1918 surge la Asociación del Magisterio de Paraná, en 1919 va a surgir
la Asociación del Magisterio de Gualeguaychú, luego en el 21 la de Uruguay, el Departamento de Uruguay, y así sucesivamente se van conformando las asociaciones del magisterio en distintos departamentos de la provincia. Poco tiempo después se iba a conformar, justamente sobre la base de estas asociaciones departamentales del magisterio, lo que fue durante muchas décadas la Federación del Magisterio de Entre Ríos. Luego, cuando haga hincapié un poco en la parte provincial, voy a repasar cuáles eran las organizaciones que tenían actuación en nuestra provincia. Y estas asociaciones del magisterio, tanto en la provincia de Entre Ríos como en la mayor parte del país, tenían un componente de carácter más bien mutualista, ¿sí? Docentes que se agrupaban en una asociación que les permitía compartir intereses comunes, que les permitía formarse, que les permitía desarrollar hacia el interior de la asociación su cultura profesional, un periodo que podemos relacionar con esta etapa legalista de la que hablábamos al comienzo, y de pretensión de un desarrollo profesional que permita jerarquizar la docencia. Por supuesto que la docencia en esta etapa opinaba mucho sobre la política educativa, sobre las cuestiones curriculares, sobre toda una serie de elementos que hacían al devenir técnico-pedagógico de la carrera docente y, por supuesto, de la escuela pública. No podemos dejar de mencionar, no obstante, que en esta etapa, me refiero al periodo legalista o profesionalista que a grandes rasgos ubicamos entre 1918 y 1955, 57, 58, también hay experiencias bastante interesantes, sobre todo en la provincia de Mendoza y en la provincia de Santa Fe, varias de estas experiencias de carácter reformista, vinculadas generalmente a sectores políticos de la izquierda de aquel entonces. Incluso en el caso de Mendoza podemos rescatar el caso de una organización docente que se había vinculado ya en 1919 con la Federación Obrera Provincial y a través de esta con la FORA, que era la Federación Obrera Regional Argentina, que había tenido sus orígenes en el movimiento anarquista. Entonces, siempre es importante remarcar, siempre que decimos que en esta etapa es el periodo de predominio de una concepción legalista y profesionalista de la docencia, no debemos dejar de tener en cuenta que hay excepciones, que hay casos de una concepción de carácter más obrera que se va dando en algunas provincias, aunque no fuera mayoritaria, aunque no se dé en todos los territorios del país. Luego vamos a ver que en el año 1958, en realidad un par de años antes, entre 1956, 57 y 58, se va dando la confluencia de las distintas organizaciones docentes que tenían algún tipo de gravitación a nivel nacional por aquel entonces, con el objeto de luchar por algo que era fundamental en aquel entonces, que fue el Estatuto del Docente. El Estatuto del Docente podemos decir que representó para el colectivo docente argentino un punto de inflexión, un punto y aparte en la historia de su organización y lucha, porque fue el que determinó la posibilidad de contar con una herramienta que regule el trabajo docente y que a su vez brinde garantías para poder organizarse mejor, para luchar, para avanzar hacia procesos de unificación sin tener demasiado reparo o sin hacer demasiado reparo en las represalias que pudieran venir desde el Poder Ejecutivo. Y digo las represalias que pudieran venir desde el Poder Ejecutivo porque hacia la década del 20, la década del 30, la mayor parte de las organizaciones, o mejor dicho, de la militancia docente que se encolumnaba detrás de algún tipo de demanda un poco más exigente que la mera carrera profesional, generalmente terminaban teniendo como consecuencia las cesantías de docentes por definición arbitraria del Poder Ejecutivo. Cuestión que lo permitía, como señalaba al principio, el hecho de no contar con un estatuto, el hecho de no contar con una norma que regule de manera general lo que es la actividad docente. Pero a su vez, estos primeros avances hacia la unidad que se dan hacia 1957-58, donde las principales reivindicaciones eran, por un lado, la lucha por el estatuto, hasta el 58 va a ser para conseguir la sanción del estatuto, y del 58 en adelante, en los siguientes años, va a ser para que se respete la letra de ese estatuto. Como bien sabemos, en nuestro país, muchas veces que una ley diga algo no significa necesariamente que ese algo se cumpla en la realidad. Y por otro lado, lo que tenía que ver con reivindicaciones de carácter salarial. Durante la mayor parte de esta etapa,
el eje de las reivindicaciones del colectivo docente giraba en torno a esas dos cuestiones o esos dos tópicos. Por un lado, el estatuto, primero para tenerlo y luego para que se respete, y en segundo lugar, las reivindicaciones o las demandas de carácter salarial, es decir, aumentos salariales y, en el caso de las provincias, equiparación salarial de los docentes provinciales con los docentes nacionales. Por ahí, para quienes no lo saben, durante la mayor parte del siglo XX coexistieron en muchas provincias escuelas nacionales y escuelas provinciales. Las escuelas nacionales, que se conocían como escuelas Laínez, porque fueron creadas bajo la ley Laínez de 1905 y eran administradas por el gobierno nacional, por el Estado Nacional. Pero además de que sean escuelas dependientes del Estado Nacional, también tenían un régimen salarial diferente, y eso permitía que en algunas provincias, como en el caso de la nuestra, el salario de las maestras, los maestros primarios de las escuelas provinciales, en algunos casos no llegaba a ser ni la mitad de lo que cobraban los docentes de las escuelas nacionales. Vaya si era una demanda genuina por un mismo trabajo que se cobre prácticamente la mitad, vaya si era una demanda coherente y genuina la de equiparación salarial de docentes nacionales y provinciales. Y entre 1958, que es cuando se conquista el estatuto, y 1976, se va a dar un periodo de unificación docente a nivel nacional. El camino hacia la unidad de la sindicalización docente nacional, que se va a ir configurando básicamente en lo que es la década del 60, con diversos intentos hacia la convergencia de estas organizaciones que en el año 73 van a dar lugar al origen de la CETERA. Luego tenemos en esta etapa, vamos a señalar que hay una gran disputa, una fuerte disputa entre dos concepciones acerca de la docencia, una de carácter más profesionalista y otra de carácter más sindicalista. La de carácter profesionalista era la que predominaba en las organizaciones hasta ese entonces, y la de carácter sindicalista era una que iba ganando cada vez más terreno, iba ganando cada vez más peso, y de hecho en el Congreso Constitutivo de la CETERA se iba a terminar imponiendo. Entre 1973 y 1988 podemos identificar lo que es el periodo, o más específicamente del 76 al 88, el periodo en primer término de resistencia al terrorismo de Estado, entre el año 76 y el año 83, en el contexto de la última dictadura cívico-militar, las organizaciones sindicales docentes fueron prácticamente desmanteladas, el accionar docente sindicalizado prácticamente se redujo a la presentación de habeas corpus para poder dar con el paradero de militantes que habían sido secuestrados y que estaban desaparecidos, y de la resistencia desde las aulas, la resistencia desde los espacios de disputa en el terreno pedagógico también fue muy importante. Mientras que a fines de la dictadura, es decir, en las postrimerías de la dictadura, ya por el año 81-82, se empieza a dar un paulatino proceso de reagrupamiento de la docencia, ya con otras características que ahora vamos a mencionar, con otros perfiles, y el camino hacia la unidad provincial, tanto en Entre Ríos como en otras provincias, que va a culminar en el año 1988 a nivel nacional con la Marcha Blanca, histórica Marcha Blanca docente que culminó en la ciudad de Buenos Aires el 23 de mayo de 1988, y también a nivel provincial, no solo con la participación en la Marcha Blanca, sino con la conformación de un sindicato único que represente a toda la docencia de la provincia de Entre Ríos cuando concluyen lo que en ese entonces eran, por un lado, ACMER, Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, y por otro lado, el CEDEMIS, que era el Centro Entrerriano de Docentes de Enseñanza Media y Superior. En el año 88 se fusionan en una sola entidad que durante un par de años va a tener el nombre de ACMER-CEDEMIS, de ambas organizaciones, y luego va a dejar finalmente la denominación con la que más se lo vinculaba y que tenía más desarrollo territorial, que es la que sigue hasta hoy. Del 88 hasta el presente podemos identificar un periodo que se caracteriza por la consolidación de la unidad sindical docente y la consolidación también de la conciencia de clase o la conciencia obrera de las organizaciones sindicales docentes. Desde el punto de vista de estas, digo esto como lo que acabo de mencionar, como una suerte de raconto, de síntesis del proceso histórico de sindicalización y consolidación de las organizaciones docentes en la Argentina.
Básicamente, si nos detenemos en algunas de las décadas de los hechos o hitos más importantes, podemos señalar que las primeras organizaciones, estas de las que les hablaba al comienzo, que se desarrollaron en las primeras décadas del siglo XX, se enmarcaban en aquel mandato normalista, en aquella lógica del apostolado laico, y marcaban claramente, salvo excepciones, como las que mencionaba de Mendoza y en menor medida Santa Fe, una distancia con el movimiento obrero y con sus métodos, es decir, con la identificación o asimilación de la docencia como parte del movimiento obrero y con la implementación de métodos o estrategias de organización y de lucha análogas con las del resto de la clase trabajadora. En 1954, les mencioné el estatuto del año 58, sin embargo, 4 años antes se había sancionado un estatuto a nivel nacional que se denominó el Estatuto del Docente Argentino del General Perón, ese era su nombre completo, el cual tuvo una recepción dentro de la docencia bastante contradictoria. Por un lado, el estatuto recuperaba importantes avances en materia de derechos laborales, que formaban parte de las demandas de la docencia y que hasta ese entonces no existían, o al menos no estaban plasmados en una ley que los regulara, pero por otro lado se produce un fuerte conflicto entre la docencia y esta norma en virtud de que el estatuto tenía una fuerte impronta de carácter partidario, es decir, ya el nombre mismo ya lo está dejando en claro y el contenido era aún más explícita esta bajada de línea partidaria. Debemos aclarar también que esto se producía también en un contexto en el cual, por sus características particulares y por el origen social de muchos de sus dirigentes, las organizaciones docentes tenían en su mayoría una impronta marcadamente antiperonista, es decir, tenían un perfil bastante opositor a lo que fue el primer peronismo. A fines de los años 50, como ya dijimos, las diferentes organizaciones, que ahora voy a mencionar algunas de ellas, concluyen en las luchas por el estatuto y también por aumentos salariales. En los años 50, las principales organizaciones docentes nacionales eran, por un lado, la CAMIP, que era la Confederación Argentina de Maestros y Profesores, con peso específico, sobre todo en la capital federal, la Comisión Coordinadora Intersindical Docente, que estaba referenciada sobre todo en sectores de partidos de izquierda, la Unión Nacional de Educadores, que era una organización que tenía especialmente desarrollo en la provincia de Córdoba, y la Federación de Asociaciones Gremiales de Educadores, que es la que nucleaba a la mayoría de las asociaciones de orientación católica, es decir, docentes de orientación católica. Estas 4 que acabo de mencionar eran 4 organizaciones de carácter federal, es decir, de segundo grado, que nucleaban a un sinfín de organizaciones del ámbito provincial y la mayoría de ellas del ámbito departamental. En los años 60, luego de conquistado el estatuto, se da o empieza a darse el camino hacia la unidad sindical. En 1960 surge el CUDAG, que era el Comité de Unificación Docente de Acción Gremial, que nucleaba justamente a estas 4 que mencionaba, la CAMIP, la CCID, la UNE y la FAGE, estas 4 organizaciones nacionales o con proyección nacional que mencionaba hace unos segundos. Y en 1967 va a surgir la Confederación General de Educadores de la República Argentina, la CEGERA, que va a nuclear o va a contener a los sindicatos que en su momento quedaron varios años antes marginados del CUDAG. Es decir, que el CUDAG surge con estas organizaciones que mencionaba al principio y varios años después va a surgir en la misma década la CEGERA con aquellos sindicatos que no habían formado parte del CUDAG. Entre ellos, ATEP, que era la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales, sigue existiendo hasta nuestros días, en la cual ya venía ganando mucho peso, mucho protagonismo, un compañero docente que varios años después va a ser ícono de la lucha por la unidad y también de la resistencia contra el terror, como fue Isauro Arancibia. Dentro del CUDAC tenemos que destacar, todavía en la década del 60, que no había demasiadas coincidencias. Fíjense, si hacemos hincapié en lo que yo les mencionaba, teníamos por un lado docentes que se referenciaban en sectores de la izquierda política, y también dentro de la misma organización teníamos a la FAGE que nucleaba a docentes de orientación católica. Claramente, cuando se trataba de discutir el carácter laico de la escuela pública, no podían llegar a un acuerdo. Cuando se trataba de discutir la caracterización de la docencia como trabajadores, como profesionales, tampoco había un acuerdo muy claro.
y básicamente las dos cuestiones en las que coincidían todos estos sindicatos eran, por un lado, la cuestión salarial, exigencia o la demanda de aumentos, y por otro lado, la defensa y la exigencia de cumplimiento del estatuto del docente. La CEGERA sí, que surge en 1967, con ATEP y otros sindicatos provinciales, la CEGERA va a asumir una inclinación o una identidad abiertamente sindicalista. Es decir, que los sindicatos que formaban parte de esta nueva organización con alcance nacional sí van a plantear lo que en ese entonces ya se daba en llamar como la corriente de sindicalización. Y yo les mencionaba que había, por este entonces, en la década del 60 fundamentalmente, una fuerte disputa entre dos grandes grupos, dos grandes tendencias dentro del sindicalismo docente. Por un lado estaba la tendencia profesionalista o asociacionista, y por otro lado estaba esta última que mencionábamos, la corriente de sindicalización. ¿Y en qué consistían las diferencias entre una y otra? Básicamente podemos resumirlo en que los profesionalistas, las organizaciones más profesionalistas, como la CAMIP, la Confederación Argentina de Maestros y Profesores, pensaban en un tipo de actividad gremial o de organización gremial que pusiera el acento más bien en reivindicaciones sectoriales, más técnicas, en la gremiación libre por niveles y modalidades. Creían que no estaba mal que hubiese un sindicato o una asociación de docentes técnicos, una asociación de docentes primarios, una asociación de docentes nacionales, otros provinciales, no veían con malos ojos esta dispersión. Y también había un fuerte arraigo en aquello del estatus profesional. Podríamos decirlo de alguna manera que no había demasiado interés en propiciar un acercamiento con las demás organizaciones del movimiento obrero. Y del otro lado estaba la corriente de sindicalización, las organizaciones de perfil o de orientación más sindicalista, que proponían un tipo de organización que asumiera reivindicaciones propias de la clase trabajadora, que adoptara los métodos de la clase trabajadora, del movimiento obrero, es decir, fundamentalmente la huelga y el tipo de reivindicación en torno a la huelga, y que se relacionara orgánicamente con sindicatos de otras ramas. Específicamente nos referimos a la posibilidad de un acercamiento con la CGT. Esto, hasta nuestros días, la docencia representa un componente muy importante dentro de lo que es el movimiento obrero, tanto argentino como entrerriano. Si pensamos, por ejemplo, que la CETERA, la organización docente de segundo grado más grande del país, nuclea a más de 300.000 docentes, y si pensamos que en Entre Ríos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, nuclea a más de 30.000 docentes, estamos hablando, en el caso nuestro provincial, del sindicato más grande de la provincia, el sindicato más gravitante y con mayor peso político específico de la provincia, podemos decir, junto con la Asociación de Trabajadores del Estado. Volviendo un poco más al pasado, hacia la década del 70, justamente en el año 1970, se produce lo que es el Acuerdo de Nucleamientos Docentes. El Acuerdo de Nucleamientos Docentes va a ser un proceso de acercamiento que se da entre las organizaciones que estaban dentro de CUDAR, con excepción de la FAGE. La FAGE, recordemos que eran los sindicatos o las asociaciones docentes de inclinación católica. Las demás, o sea, exceptuando estas, las demás, CAMIP, CCID y UNE, se van a acercar junto a la CEGERA, y entre estos cuatro grandes grupos van a conformar lo que es el Acuerdo de Nucleamientos Docentes. Y básicamente el Acuerdo de Nucleamientos Docentes es un primer avance hacia la unidad sindical docente a nivel nacional. Esto tiene que ver con, por decirlo de alguna manera, el punto de llegada de un proceso que se había gestado con las luchas por el estatuto, allá por el 56, 57, 58. ¿Por qué? Porque hay una identificación de parte de la dirigencia docente de esa época del éxito, del resultado satisfactorio que había dado esta unidad, y en ese momento comenzaron por supuesto a plantearse, si nos unimos en reclamo del estatuto y logramos el estatuto, ¿por qué no pensar que esa misma unidad o una unidad aún mayor puede permitirnos alcanzar otras reivindicaciones, otras conquistas y otros procesos constitutivos del colectivo docente? Bueno, fue así que primero se da el CUDAC, luego surge la CEGERA, y ya en el año 1970 se va a producir este Acuerdo de Nucleamientos Docentes, en el que participan la mayoría de los sindicatos o de las asociaciones que estaban en el CUDAC, y también la CEGERA, la Confederación General de Educadores
de la República Argentina. En 1972, un ala más combativa, que nucleaba sectores más combativos dentro del sindicalismo docente, va a conformar la CUTE, que era la Confederación Única de Trabajadores de la Educación. Acá aparecía muy fuertemente la idea de trabajadores de la educación como forma de identificación social, como forma de entender el papel de la docencia dentro de las relaciones sociales y dentro de las clases en el entramado social argentino. Ambos sectores, tanto la CUTE como el Acuerdo de Complementos Docentes, van teniendo numerosos procesos de diálogo, conversaciones, hasta llegar a un consenso que permite en 1973 el surgimiento de la CETERA. La CETERA, que es la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que va a nacer en un proceso que comprende 2 congresos, el primero de ellos en Huerta Grande, el famoso Congreso de la Unidad Docente, que se realiza en la ciudad de Huerta Grande, en Córdoba, entre julio y agosto, y en el mes de septiembre, el 11 de septiembre, aunque, como decíamos hace unos días, en un nuevo aniversario, los más memoriosos señalan, y con razón, que fue el 12 de septiembre, nace la CETERA en un congreso constitutivo que se realiza en la capital federal. Digo esto del 12 de septiembre porque dentro de la cuestión simbólica que tiene el 11 de septiembre como Día del Maestro, se quiso plasmar esa realidad como la fecha de nacimiento de la CETERA, más allá de que el Congreso haya finalizado la madrugada del día 12, pero básicamente se toma como fecha de nacimiento de la CETERA el 11 de septiembre del 73. En aquel Congreso participaron más de 100 organizaciones docentes de todo el país, las cuales representaban a casi 130.000 docentes, es decir que casi 130.000 docentes participaron a través de sus delegados en este Congreso Constitutivo del nacimiento de la CETERA. ¿Y en Entre Ríos qué pasaba? Bueno, en Entre Ríos teníamos las asociaciones departamentales de magisterio, que se habían organizado a nivel federado y habían conformado la Federación del Magisterio de Entre Ríos, que nucleaba a los docentes provinciales, es decir, dependientes del Estado provincial. Después estaba, por otro lado, la Federación de Docentes Nacionales, que era la que nucleaba a los docentes de las escuelas laines, es decir, de las escuelas que dependían del Estado Nacional y que tenían, por supuesto, asiento en la provincia de Entre Ríos. En el año 71, poco antes del origen de la CETERA, había nacido la Unión Gremial de Maestros Privados Entrerrianos, ¿sí? Una organización que buscaba representar y dar entidad a los reclamos de la docencia provincial que se desempeñaba en escuelas privadas. También había surgido en la década del 30 con otro nombre, y luego fue cambiando de denominación a lo largo de los años, producto de cambios también en su identidad, lo que eran los centros de profesores diplomados. Los centros de profesores diplomados nucleaban o organizaban a los docentes que tenían títulos terciarios, es decir, a los profesores con título terciario, y estaba por fuera de la Federación del Magisterio, en ese momento, la Asociación del Magisterio de Paraná, que por su tamaño tenía también un peso específico propio. Estas organizaciones, la Federación del Magisterio, la Federación de Docentes Nacionales, la Unión Gremial de Maestros Privados, o UNPE como le llamaban, los centros de profesores diplomados y la Asociación del Magisterio de Paraná, todos ellos tuvieron sus representantes en aquel Congreso Constitutivo de la CETERA, primero en Huerta Grande y luego en Capital Federal, ambos en 1973. En aquel Congreso se dieron debates, por supuesto, hubo numerosas deliberaciones y discusiones a lo largo de varios días, y algunos de los debates más importantes que se planteaban en aquel entonces eran cómo nos íbamos a concebir como docentes. ¿Nos íbamos a considerar trabajadores o profesionales? ¿Qué tipo de organización planteábamos para el colectivo docente? ¿Nos queríamos agrupar como una asociación que tenía una orientación de carácter más técnico-profesional o nos queríamos agrupar en sindicatos, es decir, regíamos por la ley de asociaciones sindicales? Nos íbamos a agrupar en una federación, eso implicaba una organización única a nivel nacional y organizaciones únicas en cada provincia, o una confederación, como fue al principio, que nucleara a múltiples asociaciones en cada provincia. Y estos debates, por supuesto, tuvieron sus defensores cada una de estas posturas, y se fueron dando los primeros años de la confederación. Un proceso que, no obstante, se vio coartado en
1976, con el golpe de Estado. Hay que destacar que hubo más de 700 docentes detenidos y desaparecidos o asesinados por la dictadura, muchos de ellos militantes de la CETERE y de sus organizaciones de base. Entre ellos cabe destacar a tres de los más famosos, que fueron Isauro Arancibia, Eduardo Requena y Marina Vilte. Isauro de la provincia de Tucumán, Eduardo Requena de Córdoba y Marina Vilte de la provincia de Jujuy. Una cuestión que siempre nos interesa remarcar cuando tratamos de sensibilizar sobre esta etapa es que Isauro Arancibia fue el primer asesinado de la dictadura. La misma noche, la misma madrugada del 24 de marzo, un grupo de tareas en la provincia de Tucumán fue a buscar a Isauro al local de ATEP, de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales. Lo fueron a buscar. Isauro y su hermano Arturo vivían ahí mismo en la sede del sindicato, en una piecita que tenían al fondo. Al día siguiente, digo para el anecdotario, al día siguiente, el 25 de marzo, era el cumpleaños de Isauro y le habían regalado un par de zapatos. Y este grupo de tareas ingresa al sindicato y se lleva puesto, se lleva la vida de ambos hermanos, del dirigente Isauro y de su hermano Arturo. Al otro día iban a encontrar a Isauro Arancibia con 120 balazos en el cuerpo y Arturo con 70, y además, como para darle el toque grotesco al homicidio, al asesinato, a Isauro le habían robado los zapatos que había recibido por su cumpleaños. Ya le habían advertido que se venía el golpe, que iban a ir por él, que era un hombre cantado para que se lo chupe un grupo de tareas, y sin embargo, Isauro decidió permanecer en el sindicato y decidió estar en el mismo lugar donde había estado todo este tiempo luchando por sus compañeros y compañeras. También en el año 78, 2 años después, secuestran y torturan a Alfredo Bravo, lo secuestran, de hecho, mientras estaba dando clases en una escuela de adultos, en la capital federal. Luego lo van a liberar gracias a las presiones muy fuertes que había hecho la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Logran liberar a Alfredo, quien tuvo durante mucho tiempo, hasta el final de su vida, secuelas. Alfredo murió en 2003, tuvo secuelas de aquella tortura. Y por supuesto se da esto que mencionaba hoy al principio, de una fuerte resistencia desde las aulas al terrorismo de Estado. En los años 80, ya en las postrimerías, en los últimos años de la dictadura, se va produciendo, con el acompañamiento de la dirigencia que daba de CETERA, el surgimiento de las organizaciones docentes en todas las provincias. La provincia de Entre Ríos no es la excepción. De hecho, una de las características que define el reagrupamiento sindical en Entre Ríos tiene que ver con que todos los dirigentes que formaban parte de esas organizaciones que mencioné hoy, de la Federación del Magisterio, la Asociación del Magisterio, la Unión de Maestros Privados y demás, confluyeron en un único espacio de militancia que nace allá por 1981, primero en Paraná y luego en 1983 a nivel provincial, con la primera comisión directiva provincial, que va a ser el sindicato que nucleara todas estas preocupaciones y todas estas tendencias que se daban hacia la década del 70. Durante unos años, como mencionaba al principio, iba a permanecer separado, ambos igual iban a estar dentro de la CETERA, iba a permanecer separado el CEDEMIS, que era el Centro Entrerriano de Docentes de Enseñanza Media y Superior, que finalmente iba a confluir, ACMED y CEDEMIS iban a confluir en una misma organización hacia el año 1988. Este mismo año, 1988, se da el ingreso de la CETERA a la CGT, donde se termina de configurar esta concepción de carácter sindicalista y esta unidad con el movimiento obrero en las transformaciones que se van dando hacia mediados de esta década, y por supuesto, como mencioné recién, la histórica Marcha Blanca de 1988, en la cual miles y miles de docentes, más de 40.000 docentes de todo el país, en una histórica huelga que duró aproximadamente 42 días, marcharon desde distintos puntos del país hacia la capital federal, llegando el día 23 de mayo de 1988, día que por tal motivo se conmemora como el trabajador de la educación, en reivindicaciones que tenían que ver más con un desarrollo específico de la conciencia docente y fundamentalmente en torno a reclamos de carácter salarial. En los años 90 se va a dar una ruptura con la CGT entre el año 91 y el año 92, producto del alineamiento de la conducción de la CGT con el
con el camino o el rumbo político y económico que había adoptado el gobierno nacional, encabezado por Menem. Se produce esta ruptura con la CGT y los sindicatos fundamentalmente estatales, entre ellos la CETERA y ATE, crean lo que va a ser en un comienzo el Congreso de los Trabajadores Argentinos y luego va a pasar a llamarse la Central de Trabajadores de la Argentina, una central que tiene sus características propias, que va a romper con el modelo tradicional de central sindical en la Argentina, que va a permitir la elección directa de su conducción, que va a permitir la afiliación directa, que va a incorporar a los movimientos sociales. Y en el marco de estos cambios se da lo que es, durante la década del 90, la resistencia a el periodo más crudo del neoliberalismo, que se traslada a distintos ámbitos de la sociedad y fundamentalmente en educación se da con la resistencia a las reformas educativas o el intento de resistencia a las reformas educativas que van a generar un cambio importante en lo que es la configuración de la educación pública en nuestro país. No podemos dejar de mencionar el papel que jugó la Carpa Blanca, la histórica Carpa Blanca de la Identidad, que se instaló frente al Congreso de la Nación el 2 de abril de 1997 y permaneció allí hasta el 30 de diciembre de 1999. Hablamos de 1.003 días en el cual pasaron miles de docentes de todo el país ayunando, en el cual pasaron artistas, intelectuales, organizaciones de derechos humanos y cientos y miles de personas que acompañaron una nueva forma, una forma original de producir un reclamo por las reivindicaciones propias del colectivo docente, pero también en contra del ajuste neoliberal que ponía en una condición muy precaria a amplias capas de la población. En cuanto a los hitos más recientes, como para ir cerrando de la historia de la sindicalización en nuestra provincia, podemos recordar lo que fue la huelga de 70 días que se produce en el año 2003, cuando posteriormente a la crisis de 2001, en la provincia se estaba cobrando con una importante demora, había un atraso salarial muy importante y también se pagaba a todos los trabajadores del Estado provincial en cuasimoneda, que eran los bonos federales, que en algunos casos, en algunas etapas, llegaron a tener una depreciación del 50%, es decir que un federal valía medio peso, literalmente. Luego tuvimos la carpa docente entrerriana, en 2017, que estuvo instalada frente a la Casa de Gobierno en Paraná y se extendió por 51 días en total. También la Escuela Pública Itinerante, que fue organizada por la CETERA en ese mismo año, en 2007, y que recorrió distintas provincias del país, entre ellas la provincia de Entre Ríos. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar la segunda marcha federal educativa, que fue también convocada por CETERA con el acompañamiento de todos los sindicatos de base y de otros sectores del movimiento obrero, convocando a más de 200.000 docentes en la capital federal y concluyendo en la Plaza de Mayo. Estamos hablando de la movilización docente más importante de la historia de nuestro país, con más de 200.000 almas reclamando, exigiendo por una discusión salarial y por el respeto a la ley de financiamiento educativo que el gobierno nacional de ese entonces había vulnerado. Y fíjense cómo a lo largo de estos más de 100 años de historia de las organizaciones docentes en el país, tenemos una multiplicidad de hechos, una multiplicidad de procesos, una multiplicidad de discusiones que se van dando a la par o de la mano de este cambio de identidad. Un cambio de identidad que nos permite llegar de aquel primigenio apostolado normalista, el apostolado laico de la civilización, de aquella docencia organizada con una impronta más bien mutual, para defender intereses sectoriales, para discutir cuestiones específicas de la docencia, a organizaciones docentes como existen hoy en día, que tienen un papel no solamente partícipe, sino que en muchos casos protagónico dentro del movimiento obrero, como fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, pero sobre todo de los 60 y 70 en adelante, se empieza a moldear, a desarrollar, a consolidar y a expandir esta conciencia de clase obrera en las organizaciones sindicales docentes, que permite dar cuenta del crecimiento también de la identidad política de estos sindicatos en todo el país. Esto que les he comentado pretende ser ni más ni menos que una síntesis, un raconto de los principales hitos y procesos que se han dado en la docencia argentina y entrerriana a lo largo de poco más de un siglo, y justamente con el objeto de poder identificar, poder comprender
comprender y poder darle sentido a las instancias de discusión, de deliberación, los procesos de unidad, de organización y de lucha que se van gestando permanentemente y que por supuesto tienen más futuro que pasado, porque la organización nunca deja de andar, nunca deja de crecer, nunca deja de movilizarse e incluso de pensar estrategias originales de discusión y de lucha o de reclamo. Pensemos sin ir más lejos, hace algunos días atrás, hace muy poco tiempo, se implementó, como en los 90 se ideó la Carpa Blanca, en el año 2020 en Entre Ríos se idearon las 100 horas de radio por la educación, que es una medida profundamente original, pero que por supuesto ha tenido un impacto muy fuerte en la comunidad de nuestra provincia. Espero no haberlos aburrido, espero que estas cuestiones, estas consideraciones les hayan resultado de interés y, bueno, por supuesto, queda el espacio abierto para cualquier pregunta, observación, comentario que quieran hacer. Excelente, Federico, la verdad que has dado, sí, me imagino, has hecho un recorrido sumamente exhaustivo de lo que es la lucha docente. Mientras hago una mini reflexión, quienes tengan preguntas, por favor, coméntenlas o abran sus micrófonos si quieren. Te escuchaba y bueno, no dejaba de pensar y de tomar algunas notas, ¿no? La trayectoria histórica de esta construcción, ¿no? De esta construcción de identidad que inclusive hasta el día de hoy estamos todavía medio con algunas discusiones, ¿no? Si nos consideramos trabajadores de la educación, si nos consideramos profesionales, bueno, hay un sector que lo tiene muy definido a eso, pero bueno, todavía hay otro sector que se debate entre qué lugar piensa que ocupa dentro de la escuela, del Estado y de la sociedad. Por otro lado, cuando mencionabas la resistencia de los compañeros durante la dictadura, bueno, mi pregunta era, bueno, saber cuántas personas, cuántos docentes, que después lo mencionaste, ¿no?, habían estado involucrados con el tema de las desapariciones y demás. Y esto que comentaste de Isauro, que ya le habían avisado que iban a ir por él, y sin embargo se quedó, ¿no? Es muy del espíritu de esa época, como el de algunas personas que militaban en las organizaciones de ese momento, como el Montoneros y demás, que decían, si nos vamos nosotros, ¿quién va a luchar por esto? Y bueno, creo que ese espíritu de la época es un poco lo que, esos lazos de solidaridad que se han roto después con los 90 y demás. Ahí tenemos una pregunta de Víctor que menciona, ¿el proceso de mayor organización sindical podrá estar vinculado con lo que conocemos el aluvión inmigratorio de principios del siglo XX? En realidad, lo que tiene que ver con el proceso de sindicalización en un sentido más estricto, es decir, de sindicalización desde una perspectiva de asimilación del componente de clase obrera de la docencia, de las reivindicaciones y de los métodos del movimiento obrero organizado, lo ubicamos más a partir de lo que son los años 50, pero sobre todo 60 y 70, en función de que las oleadas migratorias que se desarrollaron en el país, las grandes oleadas migratorias a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, no eran específicamente el tipo de sectores sociales que después iban a terminar ocupando los espacios de la docencia. En realidad, la mayoría de los inmigrantes que llegaban de Europa tenían una característica social más vinculada con los trabajos manuales, con los oficios, mientras que la docencia tiene mayormente, digo, esto no es una cuestión generalizable, pero tiene mayormente arraigo en sectores medios urbanos. Lo que sí podemos ver, y eso sí está asociado con lo que tiene que ver con los procesos políticos a nivel más general, políticos y económicos, es que a partir de la década del 30, pero fundamentalmente en la década del 40, se va a dar una importante ampliación en materia educativa, no solamente de la matrícula del nivel primario, sino que se va a dar una importante ampliación en lo que respecta al ingreso, al acceso al nivel secundario, a la escuela secundaria, y a lo que sería el nivel superior y a la universidad. Justamente esta ampliación de
la matrícula y esta ampliación del acceso a los distintos niveles del sistema educativo va a ser lo que permita a muchos sectores de lo que podríamos llamar las capas más vulnerables de la población acceder a la docencia como trabajo, allá por los años 50, por los años 60, y puede ser precisamente, digo, como carácter de hipótesis explicativa, lo que represente una de las bases en términos sociales y políticos de estas organizaciones que hacia la década del 60, como la CEGERA, como ATEP y otros más, adopten un perfil de carácter más fuertemente sindicalista en oposición a la tradición profesionalista o legalista que había tenido lugar más que nada en las décadas anteriores. Hola a todos. Muy bueno este recorrido, este devenir que estuviste haciendo un poco, Federico. Me gustó este reconto que estaba haciendo también Mariela. Mi pregunta va a ver cómo podemos trabajar desde los espacios gremiales para fortalecer la participación de los docentes. Más allá de que fue fantástico poder participar y me pareció muy, muy innovador y como romper estructuras esto de tener estas 100 horas de radio, esto de escucharnos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Entre Ríos, ver cómo podemos trazar estrategias para fortalecer esta participación docente, así como fue esa resistencia al neoliberalismo fuerte en los 90, esa militancia que tuvieron los compañeros que fue fundamental en los momentos de sequía durante la dictadura, ¿no? ¿Qué estrategias podemos ir trazando o plasmando entre todos, ¿no? Sí, yo creo que un poco esta cuestión de la emergencia de nuevas estrategias, de nuevas tácticas de lucha, tiene mucho que ver con la originalidad que se va dando ante etapas que implican características también nuevas, como decíamos hoy. De la misma manera que la década del 90 implicó una forma, una embestida del neoliberalismo que puso en jaque los mecanismos tradicionales o convencionales de lucha, en ese contexto surge la Carta Blanca. Más recientemente, cuando estamos en un escenario de no presencialidad, condicionado por la pandemia, condicionado por la emergencia sanitaria, que nos impide, por diferentes motivos y en aras de preservar la salud, nos impide las movilizaciones de carácter presencial, lo que hacemos es inventar algo también original, como las 100 horas de radio, como las desconexiones y otro tipo de accionares. Y también tiene que ver con la forma en que el sindicalismo docente se ha vinculado a lo largo de su historia, pero sobre todo en las últimas décadas, con lo que nosotros llamamos las luchas transversales, porque podemos ver claramente que donde están las luchas por las reivindicaciones de género y de diversidad, la lucha de las compañeras mujeres, ahí está el sindicato docente presente. Donde aparecen las luchas ambientales, las luchas por ambiente saludable, por un modelo productivo sustentable, ahí también está el sindicato docente. Cuando hablamos de las luchas por la memoria, la verdad y la justicia, la reivindicación y la defensa irrestricta de los derechos humanos, también aparece el sindicato docente, como aparece en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, en la defensa del acceso a los medios de comunicación como una herramienta de fortalecimiento de los sectores más vulnerables, de los sectores populares de la sociedad. Entonces, el hecho de que el sindicato docente, el sindicalismo docente, digo, no hablo de un sindicato en particular, no se circunscriba a reivindicaciones sectoriales, no se quede en la cuestión pequeña de decir, bueno, consigo lo mío, me preocupo por lo mío, que me garanticen mis condiciones salariales y laborales y el resto no me importa, sino ir más allá y dar la pelea en el terreno social, tiene que ver justamente con esta identificación con los intereses del movimiento obrero y de saber que lo que pasa con las reivindicaciones de género, lo que pasa con las reivindicaciones ambientales, lo que pasa con las reivindicaciones de la memoria, la verdad y la justicia, también son aspectos que atraviesan de manera medular las problemáticas del movimiento obrero y que en muchos casos son debates pendientes que tienen sectores del movimiento obrero. Y por otro lado, que me parece muy importante, una palabra clave que mencionabas, es el hecho de la participación. Hay algo que hoy las organizaciones sindicales docentes y en general las organizaciones enroladas en la CTA
que justamente crean esta central en la década del 90, no solamente por el rechazo al alineamiento que se da entre la cúpula de la CGT y el menemismo, sino también porque se organizan pensando en un modelo sindical diferente y en una construcción mucho más horizontal. El hecho de que todos los trabajadores por igual puedan elegir, puedan votar a su conducción de la central obrera, es una cuestión sin precedentes. El hecho, en la Argentina digo, el hecho de que todos los movimientos sociales puedan nuclearse dentro de la CTA también es una cuestión fundamental. Y el hecho, me parece que es una de las cosas más destacables, de que las definiciones que se toman a nivel colectivo provengan precisamente de las bases. Muchas veces, capciosamente, uno mira los medios de comunicación, mira la prensa y se encuentra con un titular que dice la dirigencia de tal sindicato docente resolvió tal cosa, cuando en realidad la mayor parte de las veces la dirigencia no resuelve, la dirigencia lo que hace es canalizar los mandatos que surgen de las bases y a través de esos mandatos darle forma a determinada medida. Ninguna dirigencia, en el caso particular del sindicalismo docente entrerriano, ninguna dirigencia, por ejemplo de ACMER, acepta o rechaza una propuesta salarial per se si no es consultando a sus bases. Y aunque parezca mentira, este plano participativo que se da, esta cuestión de la democracia sindical interna con las bases, es algo que define y que da sentido a la organización sindical en cuanto a su capacidad de incidencia, no solamente en las cuestiones salariales, sino también incluso en cuestiones de políticas educativas. La capacidad de incidencia en las discusiones educativas, algo que en un momento el sindicalismo docente empezó a tener protagonismo, es también parte de ello. Ni hablar si nos ponemos en el punto de analizar las características de la dirigencia. El hecho de saber que hoy dirigentes docentes que encabezan sus sindicatos provinciales viven con las mismas condiciones materiales de subsistencia que el resto de sus compañeros y compañeras, que tienen las mismas condiciones de vida, también es algo que vale la pena destacar en un contexto social y político y sobre todo mediático, donde muchas veces se busca estigmatizar al sindicalismo apelando o haciendo alusión a determinados casos puntuales de dirigentes de lo que denominamos la burocracia sindical, que están más cerca de la patronal, más cerca del empresariado, que de vivir como trabajadores, como trabajadoras, que es básicamente lo que nunca dejan de ser. Bien, ahí Miguel tenía una pregunta que dice, ¿crees que la creciente organización docente en gremios y sindicatos aportó a la erosión de la figura docente como profesor respetable o cuasi sagrada por parte de la opinión pública? Muy interesante la charla. Gracias, Miguel. Bueno, esta cuestión es interesante, lo de la figura del docente, la docente como un actor respetable, digo, en términos más comunitarios, en términos más sociales, porque generalmente para algunos medios hegemónicos y también para algunos sectores de la sociedad, muchas veces reproduciendo la agenda que marcan estos medios hegemónicos, el docente es más o menos respetable no por sus características pedagógicas, no por su forma de trabajar o de enseñar, sino porque reclama o deja de reclamar. Un poco me parece interesante hacer un paralelismo con lo que ha pasado en los últimos meses, cuando importantes sectores de la comunidad se han convocado bajo esta consigna de salgamos a los balcones, salgamos a las ventanas a aplaudir a médicos y enfermeros, y tantos médicos y enfermeros respondiendo desde múltiples espacios sociales, está bárbaro que nos aplaudan, pero cuando reclamamos por reivindicaciones salariales no nos digan vagos, porque acá estamos poniendo en peligro nuestra vida, arriesgándonos a nosotros mismos y a nuestras familias para cuidar a la población en un escenario crítico y atípico. Entonces, con la docencia pasa algo muy similar. La docencia es uno de los sectores dentro de la clase trabajadora que tiene mayor nivel de actividad dentro de lo que son las disputas no solo salariales, sino pedagógicas y sociales, y por supuesto esto tiene su precio.
para los dueños no solamente del poder económico, sino también para los dueños del poder mediático, saber que la docencia se organiza, que la docencia es consciente de su estatus en términos de clase trabajadora y que se organiza y lucha por estas reivindicaciones, por supuesto que tiene un precio, y ese precio muchas veces pasa por el lado de la estigmatización, pasa por el lado de la desacreditación de las luchas, pasa por el hecho de tildar de vagos o de haraganes a muchos que están participando de una marcha. Nosotros muchas veces participando de movilizaciones hemos tenido que escuchar ustedes no son docentes, ustedes vienen por un choripán, a ustedes los suben a un colectivo, los mueven, muestren su título, y uno a veces se pregunta, dice, ¿qué cambia si uno llevamos un sobrecito con el título docente, aquellos que lo tienen y los que no, con su antecedente, y lo mostramos en una movilización? ¿Eso va a hacer que la movilización tenga más o tenga menos sentido? No, las reivindicaciones van a ser las mismas, y seguramente si uno muestra el título, va a aparecer otra estigmatización que esté vinculada con algún otro prejuicio social, porque en realidad el problema no es quién se moviliza, el problema no es que se movilice, sino el problema son las consignas que se llevan adelante y que tienen que ver con la búsqueda, la lucha por una sociedad más justa, por una sociedad más igualitaria, más equitativa, y fundamentalmente por una educación pública que esté al servicio de los intereses del pueblo y no de los intereses de los sectores dominantes. Sí, esto que decís los hemos podido ver, el claro ejemplo ahora en cuarentena, ¿no? De que depende quién se moviliza, depende si se condena o no. Tenemos un sector de la población, los llamados anticuarentenas, que se movilizan cada 15 días en Buenos Aires, bueno, y en otras ciudades del país, como en Concepción del Uruguay también, donde estamos en un contexto muy complicado, donde hace un tiempo se los aplaudía a los miembros del personal de salud y ahora se los critica justamente por reclamar por su salario, y así todo. Bueno, este sector que siempre es el que nos condena cuando cualquier trabajador sale a la calle a reclamar por sus derechos. Hoy en día están ellos en la calle en el peor contexto de la historia para estar en la calle, y están ahí reclamando por, bueno, algún tipo de libertad que ellos creen coartada o creen violada, ¿no? Que es contradictorio, porque eso depende quién se movilice, depende si avalo eso o no. Sí, de hecho, tiene mucho que ver con esta caracterización social. Hay una anécdota que me parece interesante recuperar de aquel proceso de unidad nacional que se da hacia la década del 60 y 70, cuando en el marco de esta disputa que hoy les mencionaba entre la tendencia más profesionalista y la corriente de sindicalización, hay una anécdota muy particular que se da en la ciudad de Paraná. En aquel entonces, en el año 73, cuando nace la CETERA, el mes de septiembre, por supuesto no existía el WhatsApp, no existía el correo electrónico, y desde luego las llamadas telefónicas no estaban tan desarrolladas en términos territoriales como lo están hoy. Entonces, un par de días después, llega a la ciudad de Paraná uno de los delegados que había ido en representación de la Asociación de Magisterio al Congreso Constitutivo de la CETERA, y cuenta lo que se había discutido, cuenta lo que se había charlado, lo que se había votado y aprobado, y entre otras cosas explica que a partir de ese momento nos íbamos a nuclear, les dice, en una organización nacional que se llamaba Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, y una de las dirigentes, añejas ya por aquel entonces, la dirigente de peso de la Asociación del Magisterio de Paraná, reacciona con estupor, y cuentan los relatos que en ese momento dice, pero ¿cómo? ¿Trabajadores? ¿No ven que van a confundir el guardapolvo con el overol? ¿Sí? El overol, que era el mameluco, la ropa de trabajo de la fábrica. Entonces, fíjense cómo por ese entonces todavía estaba muy, muy palpable, muy nítida esta tensión, y cómo algunos sectores también de las organizaciones docentes veían con muy malos ojos un posible acercamiento con el resto del movimiento obrero, una posible asimilación de los métodos y de las consignas del movimiento obrero, ni que hablar de la posibilidad de incorporarse a la CGT. Y valga la mención,
por aquel entonces también uno de los más preclaros dirigentes y luchadores sindicales que ha tenido la historia de nuestro país, como fue Agustín Tosco, acompañaba el proceso de organización y lucha docente, y de hecho estuvo presente en algún que otro congreso de la CETERA o de sus organizaciones constitutivas allá por los comienzos de los años 70. Claro, bueno, como decíamos hoy, ¿no? Esta cosa de que no siempre son fáciles de comprender estas consignas en definitivas cuentas, estamos todos en el mismo, compartiendo los mismos reclamos, los mismos contextos, en algunos casos las mismas injusticias, y justamente quizá lo más difícil que sea, se pueda, no, lo más difícil de realizar por ahí es justamente esto, lo de lograr una unidad de todo el sector trabajador, ¿no? Pero bueno, sabemos que desde muchos sindicatos se impulsa y no se abandonará este objetivo así como así. Bien, si alguien más tiene alguna pregunta, la mencionamos, y si no, vamos cerrando este muy interesante conversatorio, Fede. La verdad que nos has dado un panorama muy claro de cómo ha sido esto de la construcción de las luchas docentes y la conformación en estos grupos sindicales, tanto en la provincia como a nivel nacional. De todos los contextos hablas. Muy bien. Sí, desde Bueno, ya, siento que no hay... gracias, no dejar de agradecer, por supuesto, a la carrera, al Centro de Investigaciones y a la Facultad, a la sede de Concepción del Uruguay en general, por esta interesante iniciativa que llama a mantener despiertos, a mantener vivos los intercambios, los debates, los aportes y todo lo que se viene haciendo desde el mundo académico, desde el trabajo docente, investigativo, incluso en tiempos de pandemia, incluso en momentos donde la realidad de la mayor parte de la población y fundamentalmente de quienes habitan la universidad pública está atravesada por una complejidad sin precedentes, diríamos, en las últimas décadas y en su historia. Es muy interesante, es muy propicio que surjan este tipo, me parece que surjan este tipo de iniciativas como los ciclos de conversaciones que en este caso, en esta oportunidad, está organizando la carrera de Historia, y por supuesto, porque vengan muchos más. Así es, que vengan muchos más. A ver qué dice añadir. Acá Víctor tiene algo para comentar. Me gustaría nada más añadir que sobre este tema en particular, me refiero al de los reclamos de los anticuarentena. Hay un texto muy interesante publicado en el diario Página 12 hace unos días para quienes deseen leerlo. El nombre del artículo es Anticuarentenas y otras yerbas, los nuevos rebeldes. Y además el hecho de que hoy se conmemoren 44 años de aquel evento tan trágico, exactamente, que conocemos como la Noche de los Lápices. Gracias por la charla, muy clara e informativa. Exacto, Víctor, no nos olvidamos de mencionar esto, que hoy se conmemora un nuevo aniversario de esa tragedia que tuvo como protagonistas a estudiantes secundarios de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, que nosotros tuvimos también en nuestra ciudad algo muy similar, no con el contexto de desapariciones, pero sí con las torturas en la noche del mimeógrafo. Bien. Bueno, compañeros, si no hay nada más para sumar, nos despedimos agradeciéndoles el haber estado y el haber compartido y el haber preguntado y participado de este conversatorio, y los esperamos para los que vienen. Hasta luego. Gracias, Federico, nuevamente. Hasta luego, gracias a ustedes.